Hola. Por fin tuve chance de poder grabarles el video prometido. Voy a compartir lo que aprendí durante estos 2 días que estuve en taller. El taller se llamaba Reconectándote o Conectándote con tu niño interior. Bueno, vamos a empezar comentándoles que hay 3 grandes cosas que tenemos que tener presentes. Imagínense que tenemos 3 grandes misiones en la vida. 3. La primera, aprender a confiar. O sea, yo soy la primera persona más desconfiada del mundo. Entonces ya por ahí para mí es un súper reto. Segundo, tenemos que aprender a ser honestos. Honestos con todo el mundo. Pero lo más importante es ser honesto contigo. Y te digo esto porque a mí me pasa que a veces nos imaginamos una película que no es. Imagínense que están en una relación y están con una persona que empieza a hacer cosas que a ti no te gustan y tú dices, bueno, no, él es así, porque empiezas a crearte una película que no es y empiezas a ser deshonesta contigo misma. Lo primero que tienes que hacer es ser honesta contigo misma. Es decir, identificar si hay algo que no te está gustando, si hay algo que lo estás viendo. No trates de cambiar la realidad, no engañarte y no engañar a los demás, porque todo es como un flujo, ¿ok? Entonces, a medida que tú eres honesto contigo y con los demás, aprendes a confiar. Y lo tercero, aprendes a aceptar. Tenemos que aceptar todo lo que nos pasa en la vida, sea malo, sea bueno. Se dice fácil, es cliché, sí, todo aquello. Pero cuando nosotros partimos aceptando nuestras historias, sobre todo aceptando de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, quiénes nos trajeron al mundo, aceptar la educación que tuvimos, aceptar las cosas materiales que tuvimos. Cuando empezamos a aceptar, empezamos a fluir. Entonces, recuerden, 3 cosas. Primero, aprender a confiar. Segundo, aprender a ser honesto contigo y con todo el mundo. Y tercero, aceptar. Entonces, por estas 3 cosas vamos a estar como repitiéndolas en esta pequeña cápsula que he grabado para ustedes. Espero que no se vaya a hacer viral. Entonces, vamos a pensar un momento en quién fue nuestro primer amor. ¿Ustedes tienen identificado quién es su primer amor? Bueno, yo lo tenía y resulta que no era mi primer amor. Y seguramente les va a pasar lo mismo a ustedes. Piensen un momento, ¿quién fue su primer amor? Y Rodolfo, Gustavo, Carlos, no sé, cualquiera. Déjenme decirles que no. Que el primer amor de nuestras vidas, de todo el mundo, todos, es nuestra madre. Empecemos a reconocer que nuestra madre es nuestro primer amor. Y más adelante les voy a decir por qué. Por ahí está Rocco roncando, quiero que sepan. Nuestra madre fue la persona que nos trajo al mundo. No, la primera persona con que tuvimos contacto, la primera persona que nosotros amamos, que dependimos de ella, fue nuestra madre. Entonces empecemos a pensar que nuestro primer amor es nuestra madre. Eso se los dejo allí porque después lo vamos a tocar. Lo otro que quería comentarles es que todo en la vida, nuestras vidas, el universo tiene un orden. Estamos nosotros, están nuestros padres, están nuestros abuelos y por allá están nuestros bisabuelos, nuestros antepasados. A medida que nosotros reconocemos ese orden, respetamos ese orden, existe algo mágico. Nosotros aceptamos que somos pequeños, que nuestros padres son grandes, por ellos estamos aquí. Sin ellos, nosotros no estuviéramos en esta vida. Y de igual forma, si no fuera por nuestros abuelos, nuestros papás tampoco estarían en esta vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que existe un orden, que tenemos que honrarlos a ambos por igual. No sé si les pasa o les ha pasado en algún momento que han tenido como cierta preferencia
por alguno de nuestros padres. Bueno, niñitas, déjame decirles que si eso les ha pasado, está muy mal. Y la primera tarea que les dejo a ustedes es que empiecen a aceptar a su papá y a su mamá por igual, sea cual sea la historia que hayan tenido que vivir cada una. ¿Por qué? Porque por esas dos personas ustedes están hoy acá. Hay veces que nosotros rechazamos consciente o inconscientemente a uno de nuestros padres y estamos rechazando una parte de nuestra vida, porque recuerden que ellos dos nos dieron la vida, o sea, no por el Espíritu Santo, no y no. Llegaste por tu mamá y por tu papá. Empecemos a aceptarlos a los dos por igual y dejar de rechazarlos, porque señores y señoras, cuando nosotros rechazamos a alguno, o sea, le damos preferencia y de alguna forma desplazamos al otro, estamos rechazando una parte de nuestra vida. Y cuando tú rechazas una parte de tu vida, tú bloqueas un flujo, tú estás rechazando la vida misma. Y por eso muchas veces hay situaciones que te sientes bloqueada, que sientes que no avanzas, que das todo lo que puedas y no consigues lo que quieres. Empieza a pensar a quién estás rechazando, porque muy probablemente puedas estar rechazando, acuérdense, puede ser inconscientemente, a uno de tus padres. Ya sea, cuando les hablo del rechazo, quiero decir que tiene que ver con culpas, con juicios que hemos hecho, no sé, toda la vida has pensado que, no sé, que tu mamá es problemática, que tu mamá es esto, que tu mamá es aquello, y nos hemos dado la vida quejándonos y criticando y juzgando a quienes nos dieron la vida y a quienes dieron todo lo que pudieron por nosotros. Entonces, tenemos que aceptar nuestra realidad, aceptar nuestras vidas. Habían unos ejemplos tan heavy. Por ejemplo, habían personas que habían sido maltratadas físicamente o verbalmente por uno de sus padres. Y obviamente pasaron toda la vida odiando a esa persona, a su padre o a su madre. Y luego de grandes eran personas que no podían tener éxito, bien sea en las relaciones o en sus trabajos, porque de alguna forma como que empezaban a repetir patrones. Imagínense una mujer que haya tenido experiencias similares con todas sus parejas, no sé, en todas las parejas que han tenido se consiguen que la persona por alguna razón las maltrata verbalmente o físicamente o las hace sentir mal, no las valora. Si eso les está ocurriendo, bien sea eso o por otro lado que se hayan conseguido, no sé, personas que las engañan o que siempre les mienten o que las dejan o simplemente que las dejan, empiecen a pensar, empiecen a recordar, hagan un trabajo como de meditación y empiecen a echar su película hacia atrás y empiecen a recordar qué cosas cuando eran pequeñas ustedes juzgaron de sus padres, bien sea alguna infidelidad que no hayan aceptado o algún maltrato o algún abandono que tuvieron cuando eran niñas. Por ejemplo, hubo un caso de una niña que siempre la abandonaban en las relaciones y era porque cuando ella era niña ella sentía abandono porque los papás la buscaban siempre tarde al colegio. Imagínense, entonces ella de pequeña siempre tuvo como que esa culpa, es como que, oye, mis papás siempre me dejaban esperando en el colegio y eso creó en ella como un sentimiento de abandono. Y como nunca lo aceptó y nunca lo perdonó y nunca lo, digamos, como que nunca lo aceptó, ¿sí? Repetía esas situaciones. Entonces, miren qué increíble porque, por ejemplo, en mi caso, yo he tenido relaciones en donde he sido engañada, donde me han de alguna forma mentido y hay como una traición en el fondo.
Y precisamente yo he hecho para atrás mi película y sí, efectivamente cuando yo era niña tuve un episodio en donde yo me sentí de alguna forma traicionada y eso me lo traje durante años, quizás hubo muchos años como que ni siquiera me importaba, pero estaba allí en mi niño, en mi niña, lastimándome y no me dejaba, digamos, como salir de esa situación. Entonces, ante ese tipo de cosas, si ustedes ahorita se están pensando qué me pudo haber pasado, traten de visualizar eso que les pasó y traten de buscar no justificaciones, porque nada tiene justificación, es la vida que nos tocó vivir, fueron los padres que nos tocó tener, fueron primero recordando aquello del orden y que nosotros venimos después y que como tal tenemos que aceptar lo que ellos nos dieron, porque fue perfecto así, porque esa fue la historia que nos tocó vivir, porque a través de esos episodios que nos pudieron tocar cuando éramos niñas, algún abandono, alguna mentira, algún maltrato, gracias a eso que nos ocurrió, hacen que hoy en día seamos lo que somos y podamos entender cuál es la misión que tenemos en esta vida. Entonces, recuerden, aceptar las historias vividas, aceptar las historias que tuvieron nuestros padres, porque así fueron perfectas. No podemos irnos para atrás y tratar de justificar y tratar de alterar nuestra historia. Ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿cómo hacen esas personas que fueron, por ejemplo, violadas por sus padres o personas que fueron lastimadas físicamente muy heavy? Uno dice, bueno, pero ¿cómo esa persona va a perdonar a sus padres? Toda la vida va a tener ese rencor o un abandono, que les abandonaron cuando eran pequeñitas. Cuando una persona arrastra eso que les sucedió cuando eran niños, es ser víctima. Y ser una víctima a lo largo de todo el tiempo te convierte en victimismo. Caer en el victimismo es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Y les voy a dar un ejemplo. Si a una persona la roban, en ese momento esa persona es víctima de un robo. Es víctima en ese momento. Llora, patalea, no sé qué, todo. Y fue víctima en ese momento. Luego, al día de mañana, esa persona ya no es víctima, porque eso que pasó quedó en el pasado. El día de hoy es un día nuevo. Entonces, cuando nos traemos eso que pasó o esa figura de víctima durante toda la vida, año tras año, nos convertimos en ese victimismo perenne, jugando a ser víctima. Y nos creemos la víctima y hacemos que el mundo gire alrededor de nosotros porque somos la víctima, porque nos pasó esto, porque nos maltrataron, porque nos abandonaron, porque pobrecita yo. ¿Qué se gana con repetir un episodio que solamente ocurrió en el pasado y que ya no tiene, y que ocurrió por alguna razón y no tenemos que buscarle sentido, sino que ocurrió y tenemos que aceptar? Vamos a terminar esta primera cápsula para no hacerlo tan largo, retomando las cositas que vimos ahorita. Entonces, las 3 grandes cosas que teníamos que aprender era a confiar, a ser honesto y a aceptar. Lo otro, el orden en que nosotros nacimos, el orden en que venimos, recordar que somos pequeños antes de nuestros padres y que nuestros padres son pequeños antes de nuestros abuelos y que no podemos bajo ninguna circunstancia tratar de pasar ese orden, porque al tratar de pasar ese orden lo que hacemos es cortar un flujo. Puede ser el flujo de la abundancia, el flujo del amor, el flujo de la vida. Luego, aceptar nuestras historias, aceptar las historias que tuvimos cuando niños, aceptar que si tuvimos algún abandono, algún maltrato, todo eso que pudo habernos ocurrido muy feo, que no necesariamente tengamos que estar de acuerdo y celebrar eso que nos pasó, sino solamente soltar, porque son parte de nuestra historia
y no quedarnos en el victimismo. Fuimos víctimas una vez, no tenemos que cargar con esa culpa o con ese episodio toda la vida, porque es esclavizarnos ante el sufrimiento. Y el sufrimiento, señoras, es una decisión, porque uno puede sentir dolor, porque el dolor es parte de la vida. De hecho, venimos del dolor. Cuando nosotros nacemos, venimos del dolor de nuestra madre. Y el dolor es algo que tenemos que aceptar. Muchas veces le tenemos tanto miedo al dolor que evadimos cosas. Por ejemplo, hay situaciones en donde estamos en trabajos que no queremos renunciar o que estamos como atados porque nos da miedo ese dolor que podemos sentir al romper una relación de años laboral, o por el contrario, si tenemos una pareja y nos va, bueno, que ya hay como un sentimiento de afecto como más familiar y nos da como un miedo a ese dolor que vamos a sentir en ese momento, y entonces soportamos relaciones tóxicas, soportamos trabajos tóxicos también por miedo a que nos vaya a doler. Pero debemos entender que el dolor es parte de la vida, es parte de la vida. Y por más que uno quiera estirar la arruga, no aceptemos que el dolor es parte de la vida. Entonces, vamos a cerrar este primer capítulo recordándoles estas cositas y invitándolas a que vean el próximo capítulo de este taller. Y si les gustó, pues no lo vayan a compartir, por favor. No lo vayan a compartir, que he dicho cosas, no, mentira, compártanlo, hagan lo que quieran. A lo mejor me vuelvo famosa y quién sabe. Sí, me convierto en youtuber. Bueno, niñitas, espero que algo les haya gustado y espero verlas en el próximo capítulo